Bienvenidos a la segunda parte de este video que segmentamos en dos para facilitar su concentración y comprensión de los temas. Vamos adelante con lo que nos convoca. Sí, nos queda el asco y la pena, ¿verdad? Sí, exacto. El asco es como, yo siento que es una emoción difícil, en el sentido de que es muy clarita. El asco nos puede ocurrir frente a algo físico que nos puede hacer mal. Por ejemplo, si yo abro el mismo tarro de mayonesa y está podrida, muy probablemente si huelo el frasco, me puede generar una reacción inmediata de rechazo. Y el asco entonces es este rechazo físico, corporal, que nos permite alejarnos de aquello que, si lo consumimos, entre comillas, nos puede hacer daño. Yo pongo estas comillas porque también podemos sentir ese mismo disgusto, ese mismo rechazo por cosas más abstractas que no nos comemos ni consumimos, pero que sí, de alguna manera, permean nuestra experiencia. Por ejemplo, yo puedo sentir disgusto o rechazo por una persona, o por una forma de relacionarme con una persona, ya sea por algo que, también aquí, por algo que me sucedió a mí en mi propia experiencia, o por algo que vi que le ocurrió a otras, o por algo que me dijeron, incluso, porque tenemos la capacidad de aprender así también. Entonces, efectivamente, también hacer atención a cuando ciertas compañías de personas o ciertos vínculos me empiezan a generar este rechazo, esta hasta urticaria, que son alertas del cuerpo para decirnos, ojo, aquí hay algo de lo que te permea en este espacio, o en este producto, o en esta situación, que parece que no es tan saludable para ti. Sí, como pensando que te puede hacer daño. ¿Sí? También, nuevamente, la función del desagrado, el asco, tiene que ver con sobrevivencia. Si yo me como esa mayonesa, probablemente me enferme, probablemente tenga consecuencias. Entonces, qué importante es poder evitar esas situaciones que sean dañinas para nosotros. También por eso las personas que están esperando que nazca su bebé, cuando están en el proceso de embarazo, el sentido del asco está más agudizado, porque además está velando por otra vida también que hay que proteger, y comerme una mayonesa no embarazada que embarazada son procesos diferentes, pero tienen connotaciones distintas al final del proceso de enfermedad. Si pensáramos un poquito en cómo se expresa el asco, tiene que ver con sensaciones muy relacionadas también a la alimentación muchas veces. Sí, tiene como toda una vinculación con el salivar, ¿cierto? De una forma, con sentir esta sensación de náusea mucho más pronunciada como reflejo, ¿no? Y lo que decía Natalia es súper importante, vinculando a lo que decía Danilo, como no solamente como al tema de alimentación, sino que a una persona, a una situación, a un lugar, ¿no? Y lo que también pensaba cómo representarlo en estos otros espacios, como cuando se hace en la comida, ¿no? Muchas cosas que son asquerosas quizás se disfrazan con algo, ¿no? Por ejemplo, no me gusta comer, qué sé yo, cochayuyo. Echamos salsa de algo y ya tiene un sabor como más a miel, no sé qué, y lo podemos comer, ¿no? Ok, suprimimos ese asco. Ahora, ¿cómo suprimimos el asco en las relaciones también, ¿no? ¿Qué salsa le echamos a este vínculo como para que sea más pasable, ¿no? Como, ¿cuánto copete tenemos que tomar ¿cuánto copete lo pasa con las gechas? Como, ¿a qué habitación, a qué universo me tengo que ir para desconectarme de este momento, ¿cierto? Estar aquí, pero en realidad estoy en otro lugar, ¿no? Y esta sensación de asco me queda como en la boca, como en la piel, ¿no? Como me tengo que bañar, ¿no? Me tengo que limpiar físicamente porque siento que esta sensación no se me va, ¿no? Y yo creo que es una tremenda alerta de que algo no está bien, de que tenemos que darle una segunda vuelta al tema. Oye, cuando dices esto, Isma, me haces pensar inmediatamente en que, así como estaba yo diciendo, podemos tener asco por una primera experiencia, también podemos aprender el asco. Y eso puede ser positivo para nuestra sobrevivencia o letal, de hecho, contra sobrevivencia. Porque, por ejemplo, vimos de reciente el documental Disclosure, que habla de la representatividad trans en los medios de comunicación, y queda muy en evidencia cuánto el asco hacia las personas trans es como una educación emocional terrible que hemos tenido a través de los años, sobre cómo hemos visto que los actores o los programas, cómo reaccionan hacia las personas trans, y era con asco, literal, con vómito. Entonces, muchas personas trans tienen, por ejemplo, y no solo personas trans, sino que muchas personas tienen asco sobre su propio cuerpo. Me doy asco, mis genitales me dan asco, mi cuerpo me da asco, mi voz me da asco. Y ahí habría que hacer una cosa diferente, que tiene que ver, más que con ponerle limón, con
significar o repensar por qué me da asco, quién me enseñó que esto era asqueroso. Exacto, porque finalmente estamos como cubriendo la herida sin haberle hecho nada abajo a la herida, sin haberla limpiado, sin haberle dado tiempo para que sanara, Claro. ¿no? Muchas veces tenemos que, tomando la metáfora de la herida, tenemos que esperar a ver cuál es la piel que aparece, ¿no? Tenemos que cuidarla. Si algo nos da asco, también puede ser una alerta de el pensar, ¿no? El por qué. No quedarte solamente en la emocionalidad, sino que dar espacio y cabida a una conversación acerca de eso. Ya sea una conversación más íntima contigo o exponerlo frente al otro. Como quizás esta situación me da un poco de asco. ¿Por qué tuve una experiencia? Porque tuve todo un estilo de vida muy distinto a lo que está pasando ahora o a esta situación. O porque simplemente no lo entiendo. Y me genera como anticuerpos, ¿ya? Pero no sé por qué, ¿no? Y es tremendamente como ejemplificador el tema de vomité, ¿no? Vomité del asco, ¿no? Sí. Entonces ahí es como donde uno se pregunta como el porqué de esta situación, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió para que yo llegara a este extremo de asco? Voy a aprovechar el ladrillo para cerrar la puerta porque mi cuerpo me avisa que tengo frío. Abraza ese frío. Abraza el frío. Abraza ese frío. Importante entonces, como en el asco, ir cerrando en el sentido de que tenemos por una parte que las emociones son efectivamente un lenguaje que mi cuerpo me indica para poner atención, para moderar la acción que tendré después y para coordinarme con las otras personas que están a mi alrededor. Y en el asco podría ser que algo me da asco, yo me detengo y compruebo que es dañino para mí, o yo me detengo y compruebo de que lo que aprendí sobre eso hay que actualizarlo. Ya sea con cosas de comida, por ejemplo, yo podría, si te comiera lácteos, estar frente a un queso azul y que me dé asco porque tiene hongos, pero en realidad si alguien me educa al respecto y me dicen, sí, mira, tiene hongos, pero esta fermentación le da como particularmente un tono maravilloso, o qué sé yo, no es dañino, y yo me doy la oportunidad de resignificar eso y adquirir un gusto adquirido, como se llama, ¿no es cierto? Puede ser una experiencia maravillosa. También con relaciones, por ejemplo, yo podría tener asco por esta persona pensando que no es esta persona, sino porque me recuerda a alguien más, o asco sobre mí misma porque me enseñaron algo que no está bien y que tengo que actualizar también. Exactamente, también es una invitación a aprender, quizás, Sí. como, ¿no? Como dices tú, a resignificar cosas o a aprender cosas que no tenemos mucha idea de cómo funcionan, ¿no? Y quizás lo último que mencionaba respecto al asco es que a veces también es interesante distinguir qué de eso o de esa persona es lo que me da asco. Exacto. Porque muchas veces no es el cochayuyo en sí, es el aroma muy fuerte. Y quizá el aroma, mediante todas estas acciones, se puede cambiar. Entonces, respecto también a estas otras situaciones o vínculos, ¿hay algo específico de eso, como algo que conecte, que vincule, que relacione, que a veces puede ser evidente y a veces no es tan evidente y necesita hacer un trabajo un poco más introspectivo para reconocerlo y trabajar? Y lo que queda para todas es que siempre que se activa una emoción hay que escucharla. No quiere decir que después vayamos a movernos de consecuencias siempre, porque si no lo que se entiende es que hay que negarla. Y no tiene que ver con eso, son procesos que el Dani también nos va a explicar después. Una cosa es sentir y otro momento es hacer algo con eso, lo que siento. Entonces, también el asco que es tan incómoda, importante sentirla para nuestra sobrevivencia. ¿Y nos queda? La tristeza. La tristeza. Que en la película es como la antiprotagonista, no dejan que toque nada intensamente, es como que la alegría no quiere que toque ninguno de los recuerdos, hasta que, un poco spoiler, pero bueno, hasta que se da el sentido que tiene también esta tristeza y que a mí me gusta en los espacios clínicos homologar la tristeza mucho al resfrío. Viste que el resfrío es algo que produce nuestro propio cuerpo, es decir, a nosotros nos entra un virus o lo que sea, y la fiebre, el malestar físico y el reumatismo lo provoca el mismo cuerpo para transmitirte el mensaje de que ojalá te quedes quietita, te hidrates mucho y des paso para que tu cuerpo combata de manera como holística e integral al bicho. En general la gente se empepa cuando está resfriada, se toma todos los antigripales posibles, pero lo que hace ahí es bajar la sintomatología. Engaña al cuerpo diciéndole, no, me siento bien para poder seguir funcionando. Pero lo que se necesitaría frente a un resfrío es quedarnos quietitas, hidratarnos y dar espacio a esta batalla. Lo mismo ocurre con la pena.
La pena, de hecho, se parece físicamente a un resfrío. Nos caen mocos, lloramos, nos duele la garganta, queremos estar hechos bolitas. Porque lo que queremos o lo que necesitamos con respecto a la pena es un momento de contemplación. Como replegarnos. Replegarnos, parar un poquito la vida y entender qué es lo que pasó y por qué estoy así de mal. Al contrario de la alegría, que lo que hace es buscar que repitamos una situación, la pena lo que busca es que identifiquemos específicamente qué no hay que repetir, porque cuando lo repito me podría volver a doler así de fuerte el cuerpo, el alma, la existencia. Pues, o sea, si las penas también cuando son muy fuertes, bueno, y hay algunas penas que no es que nosotros voluntariamente las vivamos. Por ejemplo, un duelo no es algo que yo diga como, ya no quiero repetir un duelo ocurre, la muerte de alguien cercano ocurre. Pero sí, poder hacer atención y darle un lugar a esa emoción permite además que también sea más manejable y no se extienda en el tiempo. Es importante decir que las emociones cuando no salen, cuando no les damos un lugar, no es que se fueron de vacaciones y nunca más volvieron. Quedan ahí presentes y están esperando que las escuchemos. Igual que en un país, las personas que habitamos y estamos manifestándonos por algo, y si no nos escuchan, después queremos quemarlo todo, en el cuerpo las emociones se van encapsulando en distintas partes y buscan por dónde las vamos a escuchar, y son muy estratégicas, entonces saben perfectamente qué partes del cuerpo paralizar o hacer que se desorganicen para que les pongamos atención, a través de las enfermedades psicosomáticas, o como decíamos antes, ¿no? Muchas veces en esta masculinidad más hegemónica, llegamos a la edad adulta, 40, 45 años, que un hombre por primera vez se permite escuchar las emociones gracias a que su pene no funciona como quisiera. Porque antes le hizo tiritar el ojo, le hizo dolores de guata, le hizo manchas en la piel, le hizo urticaria, pero no escuchó nada de eso. ¿Sabe qué? En cambio el pene lo va a escuchar porque lamentablemente tiene mucha centralidad en cómo pensamos el cuerpo. Sí, y también qué buen ejemplo viste como el tema del resfrío, ¿no? El cómo somos súper buenos para tapar como lo que vamos sintiendo, como físicamente. Y el cuerpo es súper como explícito en las cosas que nos están pasando. O sea, si yo tengo una disfonía, ¿cierto? Como un impedimento vocal, es porque mi cuerpo me está diciendo, cállate un rato. Como, descansa tu voz. Como no te estoy dejando hablar, para. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Tomamos un pisco sour y decimos, estoy súper bien. ¿Cachai? Como le ponemos un paño frío, nos anestesiamos la musculatura y sentimos que todo sigue bien. Y al otro día, 3 veces peor, ¿no? Lo que decíamos, un resfrío. Oye, va a salir hoy día a bailar, estoy resfriado, pero ¿sabes qué? Me voy a empepar con todo lo que tengo en la casa y me siento súper bien, pero claro, eso está abajo, está latiendo, y finalmente, cuando lo dejamos de escuchar, lo sobrecargamos, ¿no? Porque sentimos que ya estamos bien y vuelve peor el tema. Entonces lo que siento que pasa con la tristeza también es esto, no darle cabida, ¿no? ¿Cómo no le doy cabida a este sentimiento? Porque estar triste es una emoción invalidante. Es una emoción que no me deja actuar, es una emoción muy vinculada también de estas sexualidades, ¿no? Como muy vinculada a la mujer también, ¿cierto? Los hombres no tienen por qué estar tristes. Yo estoy almorzando con un amigo 3 horas, y ya cuando nos vamos despidiendo, él decirme como, ¿sabes qué? Estoy un poco raro. Como, hablamos 3 horas, como, ¿por qué no me contaste esto al comienzo, no? Entonces el acercamiento a esta emoción siempre va como con un dejo de inferioridad o de vulnerabilidad que no quiero que el otro sepa, ¿no? Cuando también, como pasa con todas las emociones, sería mucho más fácil también arroparla desde el primer momento, ¿no? Esta situación me pone triste, esta situación me genera una tristeza, ¿no? Y yo poder entenderla también, y cómo yo reacciono a esa tristeza también, ¿no? Súper, estoy pensando mucho en estas señales del cuerpo y cómo tendemos a sobrecargarlas. A propósito de lo que tiene que ver con estas señales del cuerpo, con la respiración, ¿cómo se expresa? ¿Cómo podemos detectar también físicamente esa pena? La tristeza es muy al alargamiento como de todo, como muscularmente. Si nosotros pensamos como en la musculatura, esta se distiende completamente. Si pensamos como algo más vocal, tiene que ver como con esto de dejar salir mucho aire, ¿no? La cuerda no se cierra completamente, por lo tanto es una voz muy aireada. Mucho suspiro. Mucho suspiro, ¿no? Tiene que ver como con esta sensación de desgano corporal, ¿no? ¿Vamos a bailar? No.
Estoy como un tecito, una mantita y déjenme solo un rato. Como, y si es que te la permitís, claro. Porque también está lo otro, que es como tengo mucha pena, ¿cierto? Tengo este sentimiento dentro que me está como paralizando y me obligo a bloquearlo. Como no, salgo con los chiquillos, salgo con la chiquilla, me emborracho, ¿te das cuenta? Y termino en un estado deplorable, ¿no? Llorando a moco tendido, ¿cierto? Como cuando tenía 5 años. Como esa sensación, como agarrábamos la tristeza de niños, es muy bella. Como ese descargo de llorarlo todo porque algo nos causó pena y que nuestros padres en el mejor de los casos, nos dejaran como tranquilos, llora, todo lo que tienes que llorar, ¿cierto? Va a pasar. Y que despertábamos en la cama porque nos desmayamos del llanto, ¿cierto? Siento que, no sé si tenemos esas experiencias muy de grandes, ¿no? Como dejar entrar la tristeza y llorarlo todo. Y entenderlo, ¿no? Reflexionarlo, abrazarlo. Qué importante eso que dices, porque en general dijiste, déjenme solo, que es lo que más nos educa. Tengo pena, déjame sola, no me veas así. O una cosa que yo siempre digo, porque antes no les cabía, he vivido en muchos lugares y nunca había visto tanta facilidad en las personas de Santiago. Tienen una capacidad increíble de no llorar. Es como que las lágrimas se les van hasta arriba en el ojo y se las chupan. Es como que no salen. Sí, es como, y después para atrás. O sea, una magia que hacen. O a veces en consulta te piden disculpas, como, no, es que no quiero llorar, y tú le dices, este espacio es para eso, adelante, hazlo. Y piden muchas disculpas por estar llorando, porque hay una cierta vergüenza, algo que hay que hacer en intimidad. Pero hoy si estamos hablando de nuevo de las masculinidades más hegemónicas, pero también en las mujeres, mucho como de, no, la dignidad, el maquillaje, como incluso como aprender a no desmaquillarse con respecto a esto. Es importante decir que también podemos aprender a acompañar la pena. Podemos acompañar a las personas, no es necesariamente algo fácil si ahora no se lo enseñaron, pero aprender, igual que en el resfrío. O sea, si yo tengo una persona que está resfriada, no le digo, ya, levántate, pongámonos a hacer zumba. Exacto. Voy y le digo como, ¿qué necesitas? ¿Qué te sirvo? ¿Cómo te acompaño? Y también, igual como con la risoterapia, una puede intencionar la crisis de llanto. Sí. O sea, viendo Bailarín en la oscuridad, Dancing in the Dark de Björk. O finalmente, corporalmente, como con respiración. O sea, es lo contrario de la risa. Si la risa es una respiración larga y 3 cortas, yo puedo hacer 3 cortas hacia arriba y una larga. Eso lleva un trabajo mucho más como grande, ¿no? Lo estoy súper simplificando. Pero es como... Ya voy a poner a llorar, tío. Si eso lo acompaña, ¿cierto? Con esta voz y todo lo demás, el cuerpo entiende que estoy pasando por esto y necesito llorar. Y va a llorar automáticamente, ¿no? Y es muy entretenido cuando uno va a un taller o a un encuentro de este mecanismo se llama Alvin Motion. Y todos entramos en un contexto, como decimos, la esquina del llanto. Y cuando entramos en esa esquina, empezamos a hacer la respiración, empezamos a tener el lenguaje corporal y comenzamos a llorar. Y es catársico, como ¡wow! Y es un llanto colectivo y aprendemos lo hermoso de trabajar las emociones y reconocerlas, es sentir el cómo siento yo mi llanto, mi tristeza, ¿no? Porque vinculando un poco a lo que decías del maquillaje, somos expertos en dificultar salir las cosas. Yo trabajo, por ejemplo, respiración un montón, y de repente me llega una chica para trabajar respiración apretada completamente con su ropa. O sea, no da espacio a que el aire entre a su cuerpo. Entonces, a la otra tenemos que venir con comodidad, porque estamos impidiendo salir mecánicamente, ¿cierto? Mecánicamente no se me vaya a correr el maquillaje, ¿cierto? No se me vayan a hinchar los ojos. No se me vayan a hinchar los ojos, ¿cierto? Que no me vaya... entonces yo mismo voy colocando quizás mecanismos que me van frenando esto. No puedo estar así porque algo en mí va a cambiar y no quiero que eso pase. Como súper loca la idea de cómo yo mismo me voy auto-boicoteando ciertas cosas. Sí, yo creo que acá, a propósito de esta invitación de la tristeza a replegarnos, es interesante ver este contraste con la sociedad en la que vivimos, que nos llama a rinde, haz, cumple, tienes que estar ahí, tienes que generar productos, tienes que cumplir con lo que se espera de ti, energía, de energía, de este deber ser también que conlleva el conectarnos de cierta forma con los otros.
Entonces, nuevamente, ese haz, cumple, rinde, es totalmente contradictorio con este repliégate y date un tiempo para ti donde no hagas nada o solo te escuches. Entonces, ahí surge muchas veces como esta contradicción interna, donde hay gente que plantea, no puedo llorar. Como que trato de conectarme con la pena, siento que está ahí, que la necesito, pero no puedo. Muchas veces eso tiene que ver con una conexión en el, ¿por qué no estoy pudiendo llorar? Como qué mochilas tengo, qué situaciones tengo. A veces puede suceder que el funcionamiento que estoy teniendo ahora me está un poco exigiendo seguir funcionando. También pasa esto, que tiene que ver mucho con el contexto, con la situación. Y a veces eso también está bien, es parte de la sobrevivencia. Quizás yo no me puedo permitir en este momento estar triste, en una situación de duelo, por ejemplo, porque tengo que apoyar y acompañar a las otras personas que también lo están sufriendo. Los quienes tenemos características de ser cuidadores, caemos mucho en eso. Como que tenemos que poner nuestra atención en la pena del otro y no en mi propia pena. Ahora, eso tiene un lado muy bonito, que es poder estar atento a otras personas, pero obviamente que un cuidador descuidado no cuida. Entonces, bajo esa lógica es fundamental que, claro, yo pueda acompañar a otras personas, pero que no olvide esta conexión mía también. Porque muchas veces pasa eso de que no puedo llorar, porque claro, pues estoy atento de las otras personas, mi conexión está puesta hacia afuera, y no pues estoy pudiendo conectarme adentro, que quizá en algunos momentos está bien, es parte de la sobrevivencia, tengo que estar rindiendo hasta cierto nivel, pero ojalá esa encapsulación, este encapsulamiento temporal, sea temporal, efectivamente, este paréntesis. Porque podría pasar esto que hemos conversado con todas las emociones, que finalmente yo la acumule en esta mochila de emociones, y que finalmente siga la vida, siga cumpliendo, ya mañana me voy a sacar de esta emoción, pero mañana sigo otro día, tengo que cumplir ya pasado mañana, y este tiempo nunca se cumple, y finalmente ahí se acumula todo esto y aparece de otra forma. Y algo súper interesante que creo que podemos discutir es el cómo somos educadores de emociones, que yo creo que es tremendamente importante, como a todos nos ha pasado que, por ejemplo, cuando nos vinculamos con otro, desde un vínculo quizás más sexoafectivo, aprendemos a conocer también cómo responde el otro a cierta emocionalidad y cómo valida mis emociones o la forma en que yo expreso mi emocionalidad. Entonces, muchas veces hemos tenido como estos primeros acercamientos donde quizás soy invalidado por mi emocionalidad o me dicen, es que tú eres súper emocional. Y tú quedas como, sensible. Déjame mis emociones tranquilas. ¿Te das cuenta? Es hipersensible. Ya, ¿vas a llorar de nuevo? Como el cómo aprendemos a, parece que en este vínculo, esto es súper inconsciente, quizás en este vínculo no puedo expresar todas mis emociones, ¿no? Y yo creo que también da un paso gigante a si tenemos hijos. También. Tremendamente como importante. O sea, aprendimos un poco la emocionalidad de nuestros padres. Mi papá lloraba, mi mamá lloraba, daban paso a la tristeza, conversaban cuando tenían rabia, cómo eran las discusiones o las conversaciones de mis padres, ¿no? Uno aprende ese tipo de cosas o se va educando con ese tipo de cosas, ¿no? Y si en la casa había más personas también, ¿no? Cómo era la tristeza de mi abuela, ¿no? Lo que decías tú, hay personas que pasan por sentimientos que acontecen, claro. Emociones que acontecen, que no son planeadas, ¿no? Mi abuela perdió 2 de sus hijos. ¿Le fue permitida esa tristeza en casa? Claro sí. ¿O fue totalmente bloqueada en su habitación y nunca más supe de esto? No se habló del tema, ¿no? El cómo yo aprendí a vincularme con la emoción también es una muy buena pregunta, ¿no? Y responde también a cómo me vinculo con el otro desde mi vínculo sexoafectivo, ¿no? Le permito, también está bueno eso, le permito al otro que se vincule a su emocionalidad, o soy yo quizás el que le estoy exigiendo que haga cosas, pero tampoco le permito que las haga. Eso es súper frecuente. Le poco valido las cosas. Yo creo que solucionemos este problema, pero no te vayamos a llorar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuánto le puedo aguantar al otro también que se vincule de su emoción o que aprenda a hacerlo? Incluso hay gente que en las terapias dicen, a la pareja, no sé, en terapias de pareja le dicen, ya, pero si me pongo a llorar, ¿podemos seguir en la discusión? Porque también, desde lo lindo también, la otra persona podría dejar de decir lo que le molesta, lo que siente, lo que necesita, porque la otra se pone a llorar. Entonces yo he visto en terapias personas que, bueno, y también es algo que se puede hacer, vayamos más allá de esta emoción y permitamos que suceda. Quería decir una última cosita sobre la pena, y es que
a mí me pasa mucho y he tenido que avanzar en cambiar eso, que cuando alguien tiene pena, quiero resolverle Exacto. la situación, como, ¿ya qué hacemos? Como ejecutiva, ¿cachai? Como, ya, resolver para que salga luego de ahí, pero esa persona necesita una introspección personal que le ayude a mirar las cosas desde su propia experiencia, y por lo tanto muy probablemente yo no la logre sacar de ahí con mis intervenciones, o se transforme en algo medio existencialista incluso, y puedo yo también en ese ejercicio ser impertinente o intrusiva, invasiva con mis ganas de que salga de ahí. Y cortarle su proceso. Cortar su proceso, interrumpirlo. La persona puede empezar a estar bien para mí, como tratar de no hacer eso. Y ahí se queda enganchado con que, bueno, tener depresión no es lo mismo que tener pena, pero en nuestro país existe mucho la idea de que la gente está depresiva porque quiere, como que no tiene la voluntad de salir de ahí. La idea de, ya, pero sale de ahí de esa penita, como un poco de voluntad, que es lamentablemente algo que se le ha enseñado sobre todo a la generación un poco más grande de nosotros. Nunca han tenido que ir al psicólogo, yo las penas me las tiré para atrás y seguí para adelante. La idea de seguir para adelante sin nunca detenerse, termina generando una dificultad para reconocer los estados emocionales y hacer al respecto algo. Sí, y otra cosa que yo creo que es tremendamente importante quizás, es reconocer los espacios que son amables con tu emocionalidad. Pasa que, no sé, uno tiene un amigo o una amiga, un hermano, con quien es fácil fluir desde la emocionalidad, ¿no? Y lo pongo a colación porque siento que nosotros tenemos como un privilegio en ese sentido, como decir, pasamos por un estado de repente de pena colectiva y nos apañamos mucho en esa pena colectiva. Y si queremos llorar, lloramos juntos de repente, y tenemos como una cosa muy de apañarnos, ¿cachai? Como si estamos de repente tirados, doblados de la risa, ¿cierto? También hemos estado doblados de la pena. Y nos hemos sacado una selfie. Y nos sacamos, ¿ya? Pero como lo importante de reconocer esos espacios y de agradecerlos también, porque finalmente son espacios poco comunes, como de repente yo lo converso con ciertas personas, o de repente con los pacientes, de repente trabajando, por ejemplo, con una paciente ya un poco mayor, a mí se me ocurrió la fantástica idea que ella me ha dicho que le gustaban los tangos, y yo trabajo un tango con ella para la próxima sesión para trabajar voz y no sé qué, y era justo el tango que le cantaba a su esposo que había muerto hace 30 años, no sé qué, y se transformó todo en una emocionalidad, ¿no? Y ese espacio de no decirle, oye, pero ¿sabes qué? Aquí me vinimos a llorar. ¿Ya? Entonces, si vas a llorar, llora en tu casa, ¿cachai? Porque aquí estamos trabajando otra cosa, ¿ya? Cuando, qué rico, como, oye, cuéntame de tu esposo, ¿cachai? ¿Cómo fue? Como, ¿qué pasó? Y salir como con esa sensación de, no me había acordado de él en 20 años, en mi casa nadie habla de él, ¿te das cuenta? Como reconocer esos espacios y agradecerlos también. De repente como decirle a tu hermana, oye, puta, gracias por aguantarme, o darme el espacio, más que aguantarme, darme el espacio para poder emocionarme desde la rabia, el llanto, el asco, la tristeza, todo contigo, ¿cachai? Y finalmente ser también un buen receptor para esas cosas. Ojalá. Un buen lugar para que los otros también estén. Esa es una de las intenciones principales de este video. Creo que quedan muchas cosas por decir. Sí, nos fuimos como muy lejos. Voy a decir un par de cositas respecto a la pena antes que se me olviden, y ahí vemos cómo resolvemos el tema del tiempo. Yo creo que una de las cosas fundamentales que quisiera recalcar, que comentaron, tiene que ver con este efecto espejo que se da con las emociones de otras personas. Cuando tratamos de acelerar procesos de otras personas, o minimizarlos, o negarlos, como, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Qué me pasa a mí? Quizás me está espejeando cosas que también me remueven de alguna forma y que no me puedo conectar, y las trato de evitar. Ese es el gran tema. Otra cosa interesante de esto también tenía que ver con este concepto como del agradecer, que hay toda una línea también de estudio en la psicología, como más de la línea de la psicología positiva, que habla de la importancia de ese agradecimiento como un mecanismo también social, para poder decir como, oye, te agradezco lo que tú compartiste conmigo, y se genera un vínculo social donde yo también estoy ahí para ti. De intimidad también. De intimidad, de generosidad, de mantener los vínculos. Entonces, esto que tiene que ver como con poder acoger a otros, genera algo recíproco, que puede ser súper fundamental para los vínculos en el futuro. Muy mal. 3, 2, 1, ya está.
Bueno, y como tenemos que hacer atención a las sensaciones de nuestro cuerpo, no solo emocionales, sino que también de fisiología básica, estamos tras esta brevísima pausa para seguir con la parte final de este video, que además de ser una síntesis, es un elemento central de la gestión de las emociones, así que Dani, yo creo que tú eres la mejor persona indicada para profundizar. Súper. Sí, esta segunda y última parte tiene como objetivo poder ya dar un poco más de herramientas, más de conciencia, más de síntesis de lo que hemos conversado ahora, y ojalá también dar la tarea, la misión de tratar de llevarlo a cabo en el internalizarlo. Cuando hablamos de todo esto que hemos comentado hasta ahora, hemos dado a entender que hay ciertos pasos y momentos en relación a las emociones que hay que poder identificar para poder elaborar estas emociones de buena forma. A mí me resulta simple expresar esto con 6 pasos. Okay. Las emociones son mucho más complejas y tienen más matices, pero vamos a sintetizar los 6 pasos para hacerlo mucho más fácil de digerir. Entonces, voy a ir por cada uno de los pasos y vamos a hablar con cierto detalle porque ya hemos mencionado mucho de esto. El primer paso tiene que ver más que nada con poder estar consciente de lo que me pasa. Okay. Poder tener momentos del día a día donde yo reconozca algo cambió, algo de lo que me sucedió hoy día me afectó, ya sea en términos de alguna de estas emociones u otra cosa. Entonces, más que nada, el primer paso tiene que ver con ser consciente. Y cuando yo hablo de ser consciente, no me refiero solo a los pensamientos, que es lo que normalmente sí tenemos más consciente. Tiene que ver también con las emociones y con nuestra corporalidad, con nuestras sensaciones, con cómo percibimos el mundo. Ahora, lamentablemente, como estamos en un ritmo de vida nuevamente dentro de la producción, dentro del funcionar, casi como que caballos de carreras, no mirando solo hacia el frente, nos pasa muy continuamente de que no tenemos ese espacio de ser conscientes, como ese de estar atento, como toda la filosofía del mindfulness tiene mucho de eso, de estar en el aquí, en el ahora, atento de lo que me está sucediendo. Entonces el primer paso tiene que ver más que nada con eso, ser consciente de cómo estoy. Escucharme. El segundo paso, luego de eso, tiene que ver con ponerle un nombre a eso que reconocí en este escucharme. Okay. Me di cuenta que algo me pasó, algo cambió. Cambió mi respiración, cambió a lo mejor algo relacionado a mis pensamientos, algo físico ocurrió. Entonces, el tono de mi musculatura, siempre buena señal. La musculatura, qué importante integrar eso también. Yo creo que somos muy poco conscientes de la musculatura. Muy poco. Entonces, mediante esas señales, poder decir, parece que esto que me está sucediendo es pena. Porque habiendo escuchado estas señales, me noté un poquito más cabizbajo, me noté susurrando más, me noté con un nivel de energía distinto. Parece que estoy sintiendo pena. Ahora, no siempre es tan fácil distinguir la emoción clara, porque a veces igual se mezclan entre sí. Puedo sentir emociones conjuntas en algunos momentos, o con distintos matices. Puede ser que evidentemente esta emoción de rabia que uno pueda sentir está en estos niveles de siento algo que me está incomodando, algo que es injusto, o puede estar en este nivel de ya pegarle a la tele. Entonces, obviamente hay distintos matices, hay mezclas, entonces no siempre vamos a ser capaces de distinguir la emoción exacta con el matiz exacto, pero al menos tener una hipótesis, una teoría, ya es importante. Quizás después vamos a descubrir si la teoría estaba bien, porque como bien comentamos hace un ratito, a veces uno tiende a confundir o a poner una emoción sobre otra, lo tendemos a hacer muchas veces. Pero al menos ya tener una teoría de qué podría ser, nos puede ayudar con los siguientes pasos. Se trata de distinguirla lo mejor posible. Ponerle un nombre. ¿Qué es esto que me está pasando? El tercer paso tiene relación con poder tratar de distinguir de dónde viene, como cuál es el origen de esto, por qué lo estoy sintiendo. A veces hay días que uno lo reconoce fácilmente, como claro, después de que la mayonesa estaba vacía, yo me sentí enojado. Exacto. Entonces, es fácil detectar, porque fue inmediatamente después de la mayonesa, sí, fue esto lo que me generó esta emoción. Pero a veces, no es solo la mayonesa, es que estaba la mayonesa ahí y además se había acabado el papel higiénico, nadie lo había comprado de nuevo, además nadie había lavado los platos, además como que a veces, claro, la mayonesa es como el síntoma inicial, pero puede que haya habido una acumulación antes de otras cosas, que evidentemente intensifica el evento de la mayonesa. O sea, básicamente también, como lo que dices tú, ¿no? Como si la mayonesa se acaba, puede darme rabia y puede que tenga un poco de relación con la realidad. Ahora, si se acaba la mayonesa y me da tristeza,
quizá también es como, ok, ¿por qué me dio tristeza que se acabara la mayonesa? ¿Viste? Como da paso a una caída, a una emocionalidad que quizás no es tan verídica, ¿no? Como que a todos cuando se acaba la mayonesa nos da tristeza. Bueno, no, quizá hay una tristeza más grande latiendo por un montón de otras cosas que se desencadenó por lo que dices tú, ¿no? Por en ese momento, claro. ¿Con qué se conectó? ¿Con qué se conectó? Exactamente. Súper. Quizás la mayonesa tiene algo importante en mi historia de vida con alguna persona que ya no está presente. Exactamente. Simbólicamente, metafóricamente algo podría pasar. Pero también hay momentos en los cuales uno siente una emoción y uno dice, ¿por qué estoy triste? Como que no hay nada en este momento que me genere una tristeza. No es que haya pasado nada hoy día, amanecí triste. Y ahí también es interesante poder entender que las emociones también son complejas y que a veces uno no es tan consciente porque podría suceder que justo hoy día el clima conectó con algo o la fecha simbólica, justo en esta fecha, sea un año atrás, pasó algo y no fui consciente de eso, o tiene que ver con que a veces el detectar de dónde viene, evidentemente es desafiante, pero al menos el hacer el ejercicio de tratar de conectar qué pasa hoy día, qué me sucedió, con qué estoy conectando, puede ser tremendamente importante para, por un lado, detectar si efectivamente esa emoción que le puse el nombre, confirmar si es esa, y además a la hora de distinguir de dónde viene, es más fácil también saber qué tengo que hacer al respecto. Exacto. Yo no sé si les pasa, pero siento que tiene que haber un equilibrio también en las emociones. O sea, si yo no lloro de tristeza hace un año, también algo hay ahí. Como que quizás tiene que haber un equilibrio. O sea, en un estado saludable Claro. Pasamos por todas. Exacto. Ajá, si hay una que no aparece nunca, también es una. Como, ¿qué pasa? ¿Por qué nunca me enojo? ¿Viste? ¿Qué estoy bloqueando ahí? Hay personas que no se han enojado nunca en su vida. Lo tienen tan bloqueada que la sacan por otros lados. Claro. Súper. Entonces, poder ahí descubrir el origen. Entonces tenías los pasos de sentir, o sea, estar conectado. Reconocer lo que me pasa, darle un nombre. Exacto. Luego, ver de dónde viene. ¿De dónde viene? Entender con qué se conecta. Exacto. Para luego validar, decir, está bien, me pasa esto, está bien. Sí. No es bueno o malo. Nada. Exacto. Aconteció. ¿Y luego? En este validar, solo mencionar que tiene que ver mucho con entender qué nos pasa con esa emoción en particular. Por un lado, como validar la emoción en sí, entendiendo que tenemos emociones, somos seres humanos, somos como seres de afectación, sentimos y está bien. Pero por otro lado, también esto de la validación tiene que ver con que a veces uno dice, sí, está bien sentir pena, pero no por esto. Entonces, también a veces uno hace ese ejercicio de decir, pero esto no vale la pena. A propósito de esa frase de la pena, sí. Esto no debería ser. Entonces también hay que preguntarnos, pero somos seres sensibles, somos distintos, a veces uno tiene sensibilidades particulares y está bien, y hay que acogerlas. Entonces tiene que ver con validar eso. Eso, pasa mucho que nos invalidamos ante la emoción del otro. Como cuando, no sé, hay una broma también del superador de historias. Como no, yo llego muy triste porque vi algo que me causó pena afuera, puede ser que haya visto un perrito que tenía hambre, y llego muy triste con esa pena, y tú me cuentas, uy, pero eso no es nada. Ay, qué terrible, claro. A mí me pasó esto más grande, y yo inmediatamente bloqueo esa pena que sentí, porque necesito acompañar tu dolor, ¿no? E invalido el mío, que es tan válido, ¿no? Poder también volcarlo y sentirlo, ¿no? Pero ¿cómo te va a dar pena si hay gente que le está pasando esto? Ese es un clásico. Es un clásico. Y se internaliza mucho, yo lo escucho mucho en relación al confinamiento, cuando las personas dicen, bueno, me siento súper incómoda, triste, angustiada, pero no me puedo quejar porque hay personas que la están pasando peor que yo por lo menos todavía tengo mi trabajo, o tengo para alimentar a mis crías, no estoy como, y poner a otras personas por... Y también hay gente que lo usa a propósito, como se sienten súper mal y se aproximan a experiencias más extremas de otras personas para tener una perspectiva de comparativa. Sí, lo último que mencionaría respecto a este paso de la validación, que según mi percepción es el más importante, no porque sea más importante que el resto de estos otros pasos, sino porque usualmente el que más nos cuesta, entendiendo el contexto en el que estamos, es que además tiene que ver nuevamente con qué gafas estoy mirando los vínculos con otros y conmigo mismo. Porque hay otros mecanismos, como puede ser el adultocentrismo, que también genere el que miramos que las penas de niños, niñas o adolescentes son menos válidas porque estás triste porque se te cayó el helado. Como, ¿por qué estás triste por eso? Te compro otro helado.
pero nuevamente, quizás la percepción de tristeza de ese niño que está sufriendo porque se cayó el helado es auténtica, es importante acogerla, y cuando no la acogemos, nuevamente se generan otros mecanismos que no vamos a entrar en eso, pero tiene que ver también con que se internaliza esta idea de la no validación de la emoción. Sí, como una frase como de una serie, vi de Hill House hace un tiempo, y claro, la madre, al ver que a su hijo se le morían sus gatitos que tenía, ella decía como, estas son las emociones que va a recordar, como estos son los procesos de vivir el duelo que va a recordar, ¿no? Cuando tú dices, claro, como el infantilizar algo pareciera como denostarlo, como decir, sí, un cabrón chico, como es ahí, cuando vamos a tener que volver quizás cuando tenga 30, ¿cierto? Y decir, oye, ese duelo que no lo viviste también fue quizás la forma en que aprendiste a vivir esa emoción. Eso es fundamental, eso es fundamental. Mucho de lo que uno hace en la terapia clínica es también entender qué mensaje escuché respecto a mi vida sobre cómo se me validó o no en esto, por el cómo lo vivo en la adultez, así que eso es fundamental. Súper. Los últimos dos pasos son un poco simultáneos, no necesariamente es que uno sea detrás del otro, tienen que ver por un lado con lo relacionado a la regulación de esta emoción. ¿Darle un valor? No darle un valor, sino también percibir qué tan intensa es y tratar de encontrar un equilibrio entre esto de me la permito, pero también la contextualizo a que estoy en mi trabajo. Okay. Entonces quizás ponerme a llorar ahora en medio de mi trabajo cuando yo como psicólogo estoy teniendo un paciente, quizás no sea muy adecuado. Entonces tengo que encapsularla temporalmente para seguir funcionando, tiene que ver mucho con estar funcionando. Pero nuevamente, si la encapsulo eternamente, nuevamente nunca se va a hacer cargo. Ahora, esto tiene que estar muy centrado en el contexto, porque si yo estoy triste por algo que a lo mejor tiene un nivel de intensidad mínimo, adecuado, a lo mejor puedo contenerla, pero si estoy triste porque se murió mi mamá, como algo así intenso, ahí es importante que esta regulación también se contextualice en el nivel de intensidad de lo que está pasando. Y este último paso tiene que ver también como con el, finalmente, ¿qué hacemos con esto que estamos sintiendo? Ya, la regulé, ahora sí la puedo vivir. Tiene que ver con la expresión o conexión de esta emoción, que tiene mucha relación con lo que hablábamos hace un ratito, que tiene que ver con cuál es la función, cuál es el sentido de cada una de estas emociones. Si quizás estoy sintiendo pena, nuevamente lo que tengo que hacer es replegarme. Si estoy sintiendo rabia, quizás lo que tengo que hacer es manifestar esa molestia, esta injusticia y hacer algo al respecto. Tiene que ver con esa conexión. Ahora, lo que suele pasar con este último paso es que a veces tendemos a confundir la distracción con la conexión. Tendemos a decir como ya, ¿qué hago cuando tengo tristeza? Voy y salgo con mis amigos. ¿Pero en verdad hablo con ellos de esto? ¿O me pongo a dormir? ¿O hago una actividad donde realmente no me conecto con esto? ¿O me pongo a consumir sustancias? O nuevamente, como... O veo memes que son chistosos para salir de ahí. Exacto. Y yo siento que la distracción no necesariamente es mala. Igual es importante que tengamos momentos donde nos desconectemos un poquito de esta emoción, especialmente si estamos bombardeados de ellas para seguir funcionando. Pero tiene que existir un equilibrio entre generar espacio un poco de distracción de esto, pero también de conexión. Y ahí nuevamente, somos seres muy distintos. Entonces quizás lo que necesite yo respecto a mi pena va a ser muy distinto de lo que necesites tú o lo que necesites tú. Entonces esto también requiere un ejercicio de autoconocimiento. Saber qué necesito con mi propia pena, qué es lo que me sirve a mí, de qué forma, con tal evento, es muy variable. Sí, es súper como importante lo que mencionas. Y otra cosa que también es importante, creo mencionar, es que me pasó a mí también en algún momento, fue que yo esté trabajando mis emociones no implica que el otro entienda mis emociones, ¿no? Como también entender quizás que el otro no las ha trabajado y que no ha tenido la experiencia de enfrentarse a sus emociones, porque también a veces nos centramos en que yo estoy haciendo un trabajo importante porque no lo entiendes, ¿no? Y yo voy a explotar todas mis emocionalidades porque es lo que me hace bien, ¿no? Y cumplo con todos estos pasos, ¿y por qué aún así el otro no reacciona? ¿Ya? Como ya le coloqué el nombre, ya le puse todo el nombre acá, y hice lo que tengo que hacer y el otro no reacciona. Entonces también como que nos bloqueamos un poco a que el otro también tiene una historia. Procesos propios también. Totalmente personales también. Por eso ahorita pueden compartirlo con sus seres queridos. Sí. Ya, entonces resumen, el paso de las emociones, primero conectarse, poder conectarse con lo mismo, exacto,
Algo está fuera de lo normal. Detectar cuando algo Hay una cambia. señal, hay Algo una señal. cambió. Lo segundo es poder ponerle un nombre, identificarlo. Lo tercero es saber dónde viene, el origen. Lo cuarto tiene que ver con la validación. Lo quinto con la regulación. Y lo sexto con la expresión o conexión con ese. Tras la regulación, quizás tú dijiste que no es tan importante, pero quizás si lo voy a expresar sea bueno contextualizarlo. Exacto. Muy bien. Ya. Y lo final, como que esto sí es tarea para la casa, lo que tiene que ver con la idea de también cómo es mi termómetro personal respecto a las emociones. Porque nuevamente, no puedo exigirme conectarme de la misma forma con una emoción cuando estoy en un estado absolutamente de tranquilidad y privilegio, que cuando estoy en un estado alto de estrés, de opresión, de situaciones que me hagan sentir sobrepasado. Evidentemente es muy distinto cómo voy a reaccionar con cada emoción, y especialmente en estos estados altos del propio termómetro, que muchas veces tienen que ver con que se han acumulado emociones, por esto que uno no las valida, o que no tengo espacios de conexión con ellas, de desahogo, de liberación. Puede pasar que yo llegue a estados altos, donde a veces ese nivel de altitud del termómetro, también es importante detectar cuáles son como las señales de SOS, de alarma, que yo tengo personalmente. Por ejemplo, a veces uno no reconoce cómo uno está, pero el cuerpo te avisa. El cuerpo te avisa con todo esto que hemos hablado. Desde enfermarme, hay mucho de lo que tiene que ver con la somatización, que a veces tiene que ver con las emociones. Se me cae el pelo, aparecen marcas en mi cuerpo, como que mi piel se expresa, tengo problemas estomacales, tengo dolores de cabeza, millones de cosas que tienen que ver nuevamente con cómo mi cuerpo reacciona a eso. Ando torpe, a veces. Bien. También puede ser. Eso también tiene que ver con lo cognitivo. Se afecta mi concentración, mi atención, mi memoria. También puede ser señales. Lo que tiene que ver además con lo social. Yo me doy cuenta que puede pasarme algo porque el resto me genera un espejo como, oye, Nati, andas como un poco densa. Andas más irritable. Estás a lo mejor más hipersensible que en otras ocasiones. Aparece lo O me social. alejo. O me Pues como que no río. estás, claro. No quiero compartir. Aparece también mucho mediante el tema vinculado a la intensidad de esas emociones, como que en este momento las emociones me cuesta mucho más controlar, están más intensas, estoy más sensible. Entonces, cualquiera de esas señales, que también nuevamente es personal, quizás a mí me afecta mucho lo cognitivo, pero quizás a ti no. Cuando tú estás en esta crisis alta, sigue funcionando bien, pero te aparece mediante lo físico y lo corporal. También nuevamente es muy, muy individual esto. Y que a veces cuando en ese momento o no hacemos nada o sigue subiendo, llegamos a la situación de que el termómetro explota. Cuando eso pasa, muchas veces vivimos una situación de crisis. La crisis tiene que ver con ese momento en el que perdemos el control. Perdí el control de mis emociones. Ya me la ganó toda esta cosa, toda esta situación que me estaba acumulando por dentro, y hago cosas que no quería hacer, digo cosas que no quería decir, a veces tengo situaciones de agresiones conmigo mismo o con otras personas. Es el momento donde ya explotó este termómetro. Lo interesante de la crisis es que también tiene un sentido. La idea es botar parte de esta energía que se fue acumulando durante todo este tiempo para volver a bajarla. Sin embargo, obviamente después de una crisis uno queda también con sensaciones de, oh, ¿por qué hice esto? Entonces, aquí lo importante a veces es reconocer que la crisis tiene un sentido, por algo ocurrió, y que también la crisis tiene toda una oportunidad de aprendizaje, de detectar por qué llegué hasta este punto, por qué exploté, qué fue lo que pasó. Puede ser una oportunidad para volver a mirarme, para volver a replegarme, para poder saber detectar estas señales de alarma de SOS y volver a enfrentarme nuevamente a estos desafíos de forma con mayores herramientas, mayor conciencia, mayor reflexión. Entonces tiene un potencial muy importante la crisis que tenemos que mirar para poder trabajar e integrar. Entonces podemos ahí dejar la misión a quienes vean este video para tratar de ser conscientes de los pasos de las emociones, del sentido de las emociones, y además ir detectando cómo funciona este termómetro en mi vida cotidiana con todas estas señales que aparecen. Así que, harta pega. Harta pega, harta información. Sabemos que en estos tiempos de digitalidad y de exceso de pantallas puede ser difícil mantener la atención por tanto tiempo. Les agradecemos a quienes hayan podido escucharnos completamente, también válido escucharlo en más veces, como auto segmentarlo. Quizás algún día hagamos cápsulas más pequeñitas por emoción, pero por ahora creemos que este puede ser un material que les sirva mucho. Gracias, Danilo, por invitarnos a esto. Partiendo por casa y transmitiendo informaciones que pensamos que pueden ser útiles también para ustedes en distintos contextos. Recordar que también esto que estaba diciendo el Dani sobre la manifestación cognitiva, social, también podría afectar la sexualidad, que es el tema que más nos convoca. Las emociones pueden tener correlatos o pueden transformarse en situaciones particulares en lo sexual, y todavía más entonces es importante
tenerlo en consideración cuando nuestro deseo sube, baja, nuestro interés, nuestra concentración, incluso en las relaciones sexuales puede cambiar. Todo lo que estábamos hablando se aplica también a lo sexual, porque lo sexual forma parte de nuestro cotidiano también en distintas formas, no solo cuando tenemos sexo. Entonces, eso, creo que yo no diría nada más, Isma. Sí, yo como para finalizar, solamente reafirmar esto de que somos seres emocionales. Somos seres que nos movemos desde la emoción y es importantísimo no cortarnos ese impulso, ¿no? Como el permitirnos pasar por todas las emociones, el permitirnos reconocerlas y el darle tiempo para que ese progreso, ¿cierto? Ese desarrollo de la emoción me lleve a un lugar de, no sé si decir sanidad, pero como de meta, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de que yo esté sintiendo esto? Y desde ese lugar abrazar esta emoción, ¿no? Como darle una cabida, no un color, ¿cierto? Y ojalá tener un lugar que sea amable también para poder expresar esta emocionalidad. Y si no lo tenemos, si estamos en un lugar, ya sea en un vínculo, también preguntarte, como, ¿qué me hace estar aquí? ¿No? ¿Por qué el otro no me valida también? ¿No? Como, también no es tan malo preguntarse, ¿no? No se invaliden, a eso voy también, como no se invaliden sus emociones. Muchas gracias. Hasta la próxima.